Bueno, ahí se inicia la grabación. Voy a sacar el video. Eh, bueno, esto es un taller en realidad, ¿cierto? Teníamos que trabajar, pero en la clase anterior no alcanzábamos a profundizar ciertos aspectos que me hubiera gustado que revisáramos. Entonces, hablé con la profesora María Alejandra Yáñez. Y me dice que ella es la que les puede tomar, y creo que ya les envió, ¿cierto?, las directrices el día jueves para realizar un trabajo eh, en la segunda parte de este curso. Nosotros vamos a estar entonces hasta las 10:30, eh, terminando de revisar estos aspectos que ya estuvimos introduciendo en la clase anterior. Y luego los dejo un ratito para que descansen y partan más tarde con mi colega y ahí puedan trabajar ustedes, ¿cierto? Entonces, yo ahora no los voy a hacer trabajar, ¿cierto? Vamos a seguir conversando de estos temas, les voy a mostrar unas cosas más que tengo. eh, y esa sería la primera parte de hoy en la mañana, ¿ya? Voy a continuar con las diapositivas. Bueno, eh, acá hay un gráfico, ¿cierto? Que lo extraje de un paper que es de Tamburini y colaboradores, ya del 2020. Fíjense, esto es bastante actualizado. Y lo que nos explica es que las prácticas de diversificación dentro de un predio, ¿cierto? Van a tener efectos, por un lado positivos, por otro lado negativos o incluso neutrales, ¿cierto? Ningún efecto. Y ellos tomaron en consideración, ¿cierto? 98 meta-análisis, que son estudios basados en 6.000 original research, ¿cierto? Investigaciones originales que hay, que han sido publicadas al respecto. Entonces, esta gente cuando hace, miren, cuando uno publica a nivel científico alguna idea o lo que quiera publicar, va a tener tres modalidades, ¿cierto? La primera modalidad es la short communication. La short communication o comunicación corta es eso, ¿cierto? Una idea que ustedes han desarrollado, son, qué sé yo, eso es típico de personas que son muy expertas en ciertos temas cuando se habla de de personas que son muy capas, ¿cierto? De un área, bueno, esas personas pueden darse el lujo, ¿cierto? De poder dar ciertas opiniones que no son directamente una investigación original, ¿cierto? Que no contienen datos, que aunque sí contenga datos, pero no va a tener un diseño experimental ni un análisis estadístico, sino simplemente dar una idea o una opinión. ¿Ya? Eso también tiene formato científico que se llama short communication. Ahora, cuando ustedes hacen el método científico, ¿cierto? De la introducción, materiales y métodos, resultados y discusión y las conclusiones, es porque ustedes hicieron un original research, ¿ya? O los científicos. Entonces ellos toman una hipótesis, ¿cierto? La desarrollan con alguna metodología y o la refutan o la reafirman, ¿cierto? Dependiendo de los datos que se lograron obtener. Eso se publica en ese formato y es la mayoría de los papers que ustedes conocen, ¿cierto? Los original research. Pero hay otro tipo de papers que es la tercera forma que se llama review. Y un review es lo que se llama una revisión, ¿ya? De todos los original research que existen en tal tema. ¿Ya? Entonces estos señores Tamburini y colaboradores hicieron un review, ¿ya? Y cuando hacen un review y se cuentan con muchos datos, se puede hacer lo que se llama metaanálisis, ¿ya? Y en este caso el metaanálisis lo hicieron basado en 6.000 estudios originales. Bueno, considerando esos datos, ellos
hicieron estas gráficas de contribución relativa, ¿cierto? Eh, en distintos aspectos, ¿ya? Entonces, por un lado van a medir todas las prácticas de diversificación posibles que hay, ¿cierto? Y esas van a tener efectos principalmente positivos, ¿cierto? En distintos aspectos como la fertilidad del suelo, el rendimiento del cultivo, el ciclaje de nutrientes, el secuestro de carbono, el clima, la regulación del clima, la regulación del agua, el control de plagas. Pueden darse cuenta que es lo que nos reúne, ¿cierto? Que la contribución es más positiva, mucho más positiva que negativa, ¿cierto? Y mucho más positiva que neutral también, ¿cierto? Cualquier práctica de diversificación que utilicemos va a aumentar la biodiversidad claramente y también la polinización, ¿cierto? En ningún caso hay un efecto negativo para la polinización en diversificar, ¿ya? Todo lo contrario, siempre mayor. Pero este es el metaanálisis de todas las prácticas de diversificación. Acá hay otras con formas de diversificación eh, parciales, ¿cierto? Como el uso de enmiendas orgánicas, ¿ya? Organic amendments son enmiendas orgánicas, que es cuando uno aplica compost, cuando aplica guano, té de compost, té de guano, humus de lombriz, hace, qué sé yo, esas preparaciones en el campo como violes, bocachis, super magro, ese tipo de preparaciones que contienen cierto materia orgánica y actividad microbiana, ¿cierto? Se llaman enmiendas orgánicas, ¿ya? Si ustedes aplican algún tipo de enmienda orgánica, fíjense los efectos positivos que va a tener en la mayoría, ¿cierto? Incluso en el control de las plagas, ¿ya? Meter harta biodiversidad de microorganismos al suelo, ¿cierto? Es una práctica, es la práctica que se recomienda si ustedes lo que quieren es reducir enfermedades en el suelo, imagínense, quieren reducir enfermedades, lo que tienen que hacer entonces es meter más bichos. Esto es como un cambio de paradigma. Antes nos decían que es nada, que el suelo tenía que estar poco menos inerte, ¿cierto? Y que el suelo prácticamente tiene propiedades físico-químicas y nada más, ¿cierto? Eso no, la vieja escuela de la agronomía. Hoy en día se entiende que el suelo es un complejo biológico y que el suelo, si no tiene actividad microbiológica, no es suelo, ¿ya? Y que mientras más actividad microbiológica tenga, es mejor. Eh, Acá hay otra práctica, perdón, que se llama el acero labranza, ¿cierto? O labranza reducida. Y pueden ver cómo también afecta positivamente un montón de aspectos, pero no el de control de plagas, ¿cierto? El control de plagas se ve negativo. Y tiene que ver con que justamente puede quedar, ¿cierto?, algunos patógenos o algunas especies plagas en esos residuos, ¿cierto? En esa práctica de sembrar encima de los residuos del año anterior, ¿cierto? Y no hacer un cambio estructural importante en el perfil del suelo, ¿ya? Otra práctica es la diversificación de los cultivos. ¿Se acuerdan que yo les mostraba esos cuadritos en el que teníamos una sola especie y un solo gen, ¿cierto? O si teníamos una especie con distintos genes, o si teníamos distintas especies, cómo, ¿cierto?, era la probabilidad de resentirse eh, frente al efecto de... Disculpen, frente a cualquiera de los efectos presiones del medio, ¿ya? Y en este caso la diversificación del cultivo también va a afectar en su mayoría positivamente a las características que aquí se señalan,
y tiene un efecto positivo amplio sobre el control de plagas, ¿ya? Entonces hay que diversificar el cultivo por esas razones que estuvimos viendo en la clase anterior. Otra forma es la diversificación, pero no del cultivo, ¿cierto? Diversificación en general, ¿ya? Dentro del sistema. Como yo les decía, que con estas estructuras de biodiversidad o de amortiguación biológica que uno puede dejar en el campo, ¿cierto? Que tiene que ver con corredores biológicos, cultivos de cobertura, cercos vivos, dejando, ¿cierto? Plantas espontáneas y todos estos manejos agroecológicos afectan también de forma positiva al control de plagas, ¿cierto? La inoculación de microorganismos afecta directamente y positivamente al rendimiento del cultivo, ¿cierto? Sabemos que hay muchos organismos que son benéficos, ¿cierto? Como los rizobios, las micorrizas. Entonces, cuando se agrega ese tipo de organismos, va a aumentar positivamente el rendimiento, pero no tiene mayor efecto en el resto, ¿cierto? Y por último, la agricultura orgánica, ¿cierto? Esta agricultura orgánica que conocemos como agricultura convencional con sustitución de insumos, ¿cierto? Porque de alguna forma la agricultura orgánica es eso, ¿cierto? Sigue trabajando con monocultivos, sigue trabajando con sistemas simplificados. La única diferencia es que en vez de utilizar DDT, van a utilizar rotenona, ¿cierto? Pero la rotenona igual mata todo, al igual que el DDT, ¿cierto? Por más orgánica que sea, es un veneno igual, ¿cierto? Y seguimos manejando un sistema simplificado, y así hay que tener cuidado con la agricultura orgánica, porque la agricultura orgánica no necesariamente es sustentable, ¿cierto? La agricultura orgánica es un negocio más, ¿cierto? Es, como les digo, agricultura convencional con sustitución de insumos, ¿cierto? Usted paga insumos más caros y después va a poder cobrar más caro por sus productos, que lo más probable es que los va a poder vender a la élite, ¿cierto? O en un supermercado muy caro, ¿cierto? Pero la agricultura orgánica no se ofrece como un sistema para alimentar a la población mundial, ¿cierto? Disminuir el hambre o mejorar significativamente las condiciones de un agroecosistema, ¿cierto? Entonces, no son objetivos de la agricultura orgánica, ¿tá? Entonces, efectivamente, va a tener efectos positivos la agricultura orgánica también en el control de plagas, pero sin embargo no va a tener los efectos que sí tendría un sistema diversificado basado en prácticas agroecológicas, ¿ya? Entonces quería mostrarles esta, este trabajo muy interesante, ¿cierto? Que nos aclara un poco la cosa considerando todos los trabajos que han salido hasta el 2020, ¿ya? Bueno, Tamburini no se queda ahí, ¿cierto? Y hace dentro del metaanálisis, él logra recopilar los efectos relativos, ¿cierto? Que se pueden llegar a dar en cada uno de los aspectos que observamos recién, ¿cierto? Biodiversidad, polinización, control de plagas, ciclaje de nutrientes, todo. Y en el primer caso de todas las prácticas de diversificación en el campo, eh, encuentran que el control de plagas es claramente tiene un efecto positivo, ¿cierto? La diversificación va a tener un efecto positivo en el control de plagas, manteniendo una media de un 20% y disminuyendo, pero nunca bajando del 0%, ¿cierto? O sea, no llegando a efectos neutros ni efectos negativos, sino manteniéndose siempre en el polo de los efectos positivos, ¿ya? Y ahora si ustedes esto lo dividen en diversificación en la canopia, ¿cierto? Diversificación en lo que nosotros vemos, diversificación de lo que está sobre la tierra, también tenemos un efecto positivo en el control de plagas, pero si nosotros aumentamos la biodiversidad bajo el suelo, ¿cierto? También se aumenta, pero tiene un efecto relativamente menor, ¿ya? Entonces,
el tema de diversificar el suelo por debajo de la superficie, me imagino que va a tener mucha más efecto en plagas o enfermedades del suelo, ¿cierto? Pero no en plagas y enfermedades en general, ¿ya? Aunque también se sabe que puede afectar a la respuesta de las plagas en la parte aérea. A ver si les voy a mostrar algo bien interesante respecto a eso. A ver si me acordé ahora. Mm, Acá está Pineda. Bueno, miren, aquí tengo un papers del año 2017, donde tenemos esta figura, ¿ya? El autor explica, ¿cierto?, que si nosotros mantenemos microbiomas en el suelo con mayor actividad microbiológica, va a afectar a la planta de tal forma que la planta va a tener mejores condiciones para defenderse incluso de las plagas que lo están afectando en la canopia. ¿M? Es todo un efecto de fitorreguladores eh, a través de la planta, ¿cierto? Señalizaciones también que le van a aportar muchas mejores condiciones para poder defenderse, ¿cierto? Las plantas y todos los organismos se pueden defender. Recuerden que el triángulo de una enfermedad tiene que ver con que el hospedero esté, o el que se enferma de alguna forma la planta, esté en condiciones de estrés. Ya, si la planta se encuentra en condiciones de fitness ecológico, ¿cierto? Está todo bien con su homeostasis hídrica, su nutrición, no se va a enfermar, ¿cierto? No va a sufrir, se va a poder defender por sí misma con todas las características de defensas inducidas o preexistentes que ya tienen las plantas, ¿cierto? Entonces se van a poder eh, defender mucho mejor, ¿ya? Entonces, si bien acá dice que su efecto es relativamente bajo, bueno, en el estudio de Pineda dice que el efecto igual es significativo, ¿cierto? Por más bajo que sea, igual va a afectar, ¿ya? Entonces, metemos bichos al suelo y vamos a mejorar a la planta en general, ¿cierto? Eso es lo mismo que nos está diciendo aquí Pineda y colaboradores. Ya, perdón. Luego hay otro trabajo que es también del 2020, ya del año pasado, que en este caso es de Van Bergen y colaboradores que toman esta misma idea, ¿cierto? De la sucesión ecológica, ¿cierto? Como yo les explicaba en la clase anterior, que la naturaleza iba, ¿cierto? Desde zonas con poca biodiversidad, a medida que va madurando en este ecosistema, va a ir adquiriendo distintos, van a ir cambiando, ¿cierto? Distintas características dentro del ecosistema, ¿cierto? Yo les hablaba que aumentaba la biomasa, disminuía la productividad, aumentaba la información genética, si aumentaba la información genética iba a aumentar la biodiversidad, si aumentaba iba a haber mayor, ¿cierto? Funciones ecológicas. Y si teníamos más funciones ecológicas es porque íbamos a tener más servicios ecosistémicos, ¿ya? Y por lo tanto el sistema se volvía cada vez más estable, ¿ya? Entonces ellos lo resumen en esta figura donde indican que de menor biodiversidad funcional a mayor biodiversidad funcional van a haber cambios en el paisaje, ¿cierto? Vamos a pasar primero desde sistemas de cultivos a sistemas diversificados con estructuras de amortiguación biológica, ¿cierto? Como hábitats de los cercos, ¿cierto?
de los canales y todos esos corredores naturales que en general uno simplemente los dejara crecer nada más, ya se transformarían en corredores biológicos interesantes. Como yo les decía, tenían la función de hacer conectividad, ¿cierto? Y de generar flujo de los organismos entre las distintas partes del paisaje. Entonces, cuando tenemos un sistema de monocultivos con muy amplios, ¿cierto? Donde hay muy poca diversificación y esa diversificación responde solo a lo que se encuentra en los bordes de los cercos, vamos a estar en la condición que estamos actualmente, ¿cierto? Pero lo ideal entonces sería llegar a esta condición de máxima biodiversidad, donde vamos a tener estratas arbustivas, estratas herbáceas, donde vamos a tener bosques nativos, donde vamos a tener plantaciones forestales, corredores biológicos, cercos vivos y los cultivos, que sería como el mejor de los casos. Va a tener esta configuración, el paisaje, ¿cierto? Va a ser mucho más diversificado que esto. Y por otro lado va a tener mayor servicios ecosistémicos, ¿cierto? Mayor estabilidad por ende del ecosistema. Entonces necesitamos pasar de una agricultura con pocos bichos a alguna agricultura que se llene de bichos. Imagínense, lo que yo les estoy diciendo es totalmente contra lo que entendemos por control de plagas, ¿cierto? Pero tenemos que entender que en la naturaleza los sistemas cuando son, como le explicaba la clase anterior, los sistemas cuando son muy simplificados se transforman en nichos ecológicos, porque es energía que no está siendo aprovechada. Entonces cualquier organismo que pueda aprovecharla lo va a hacer, ¿cierto? Y ese organismo en general es lo que llamamos un, un organismo oportunista. Oportunista evolutivo es el que puede tomar una fuente alimenticia que no conocía, ¿cierto? Mientras que un especialista es el que come una sola cosa y no come nada más, ¿cierto? Es como el oso panda que come bambú. El bambú es una de las peores meriendas que se podría dar, ¿cierto? Tiene mucha fibra, tiene muy pocas proteínas, ¿cierto? Malísimo comer más bambú, pero a él le gusta comer bambú y lo peor es que no come nada más, ¿cierto? Entonces se le acaba el bambú y se acabó el panda, ¿ya? De alguna forma es el problema del oso panda, algo que se sabe, los biólogos entienden que debido a eso él estaba destinado a la extinción antes de que, bueno, ya no quedan bosques en China prácticamente, ¿cierto? Pero antes de eso, ya por esta condición de especialista, iba a tener menores probabilidades de sobrevivir, ¿cierto? A diferencia de un oportunista. Entonces, en los cultivos ocurre lo mismo. Uno acumula energía y cualquier oportunista lo va a poder aprovechar. Por lo tanto, cualquier oportunista puede ser potencialmente una plaga, ¿ya? Pero esto ocurre también con la biomasa de las plagas. O sea, si yo aumento, ¿cierto?, una población de insectos, ¿ya? O esta población de insectos aumenta estrepitosamente, justamente porque tiene una fuente alimenticia inacabable y no tiene enemigos naturales, ¿cierto? No tiene predadores, nada, porque el sistema está simplificado. Entonces, fiesta, ¿cierto? Va a empezar a reproducirse como loco y se va a transformar en plaga. Pero si en la naturaleza, en un sistema diversificado, este bicho tuviera condiciones favorables para iniciar una explosión poblacional, bueno, esa población poblacional se transforma en sí misma en un nicho ecológico, porque es una nueva fuente de alimentos, ¿cierto? Es otra concentración de energía. Entonces va a haber cualquier otro oportunista predador y se va a hacer de esa nueva concentración energética. Entonces no se va a transformar en plaga, porque va a ocurrir este control, ¿cierto?, de la biodiversidad, eh, debido a que cualquier organismo que empiece a dominar, ¿cierto?, se va a transformar en una fuente alimenticia. Entonces así es como se controlan naturalmente las poblaciones de organismos en un sistema diversificado, porque la dominancia es cuando una sola especie
tiene mayor individuos que el resto de las especies, ¿cierto? En general, un sistema que está bien maduro no tiene dominancia, ¿cierto? O va a tener muy poca dominancia. Eh, y un sistema donde no tenemos mucha biodiversidad y hay poquitos especies, pero tienen un montón de abundancia por cada especie, va a ser muy dominante. Entonces, se habla justamente de aumentar, ¿cierto? Por un lado la eficiencia, por otro lado la sustitución y por otro lado el rediseño. Ya hay que hablar del rediseño, hay que hablar de diseño agroecológico sustentable con el fin de reducir, ¿cierto? El uso de subsidios energéticos debido a que va a existir una mayor posibilidad de servicios ecosistémicos. ¿Ya? Entonces acá nos va indicando, ¿cierto? Podemos hacer agricultura de precisión, podemos hacer agricultura, el smart agro, ¿cierto? Tener todas las cosas bien unidas, podemos abrir desde nuestro celular, ¿cierto? Con una aplicación vamos a poder ver el estado de las plantas, poder percepción remota, ¿cierto? Podemos ver el color de nuestros cultivos a distinta longitud de onda desde el satélite, ¿cierto? Todo eso que implica la agricultura de precisión y el Smart Agro aumenta efectivamente la eficiencia en las prácticas productivas, ¿cierto? Y también puede aportar y ayudar a disminuir el uso de plaguicidas, ya es un montón en la agricultura de precisión. Pero ya si pasamos a otros sistemas, ¿cierto? Como manejo integrado de plagas, ¿cierto? Integrated Pest Management, ¿ya? O sistemas de agricultura orgánica, vamos a estar mejorando mucho más nuestras capacidades respecto a la biodiversidad funcional y el servicio ecosistémico, ¿cierto? La base del sistema integrado de plagas, del manejo integrado de plagas, tiene que ver con un monitoreo eh, que sea muy eficiente, ¿cierto? Mientras más monitorean, más precisos y exactos van a poder ser respecto a la evaluación de la aplicación o no de subsidios energéticos. Por lo tanto, igual aumenta la eficiencia, ¿cierto? Igual si consideran el umbral de daño económico, también es importantísimo para aumentar la eficiencia, ¿cierto? Pero lo que más aporta, ¿cierto? A la infraestructura ecológica de un agroecosistema, ¿cierto? Para pasar de este monocultivo a estos sistemas diversificados, es directamente la agricultura agroecológica, ¿cierto? La, la agroecología, porque va más allá de simplemente sustituir insumos, ya va directamente a las estructuras dentro del agroecosistema, ¿cierto? Transformar el agroecosistema en un ecosistema proveedor de servicios ecosistémicos, ¿cierto? Tanto para la productividad agrícola como para la sociedad y el bienestar humano, ¿ya? Entonces, por eso es importante, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Por qué es importante hablar de estas cosas, ¿cierto? No sé si ustedes se acuerdan antes, eh, cuando uno salía a pasear, ¿cierto? Con el auto del tío, ¿no? Del papá, y volvía del paseo a la casa y el auto estaba lleno de bichos, ¿cierto? Uno veía cómo estaban los bichos pegados en la parrilla, en el radiador del vehículo, en el mismo parabrisas, ¿cierto? Un montón de bichos reventados. Y eso cada año es cada vez menor, ¿cierto? A lo más a ustedes en la carretera se cruzan con abejas melíferas, ¿ya? Pero alta biodiversidad, habría que ir muy, muy al sur, ¿cierto? A zonas donde todavía hay mucha biodiversidad nativa, como para encontrar ese efecto. Pero aquí en la zona del Maule,
la sexta región, ¿cierto? Donde los territorios están eh, muy transformados, ya no se ve esa alta biodiversidad. Y si se encuentra bichos, va a encontrar polillas, que son plagas, abejas melíferas o mosquitos, ¿cierto? Que también son un problema de plaga que afecta a la salud humana, ¿cierto? Hay una cantidad importantísima de enfermedades que se transmiten a través de los mosquitos y el tema de los mosquitos por sí mismo es todo un importante desafío para la ciencia, ¿ya? Cuando estuve buscando información respecto a, a las resistencias, ¿cierto? De los insectos a los plaguicidas, habían estudios muy acabados respecto a las resistencias que se generaron en los mosquitos, ¿cierto? Mosquitos como el Aedes, ¿cierto? Eh, que transmite la fiebre amarilla, ¿cierto? El dengue, que transmite el chikungunya, ¿cierto? Y varios otros virus que están empezando a aparecer. Y ese bicho lo han intentado matar con veneno que se les ocurra. Y resulta que ahora ese bicho está prácticamente indestructible, ¿cierto? Hemos creado nosotros mismos, a través de nuestras herramientas bioquímicas, un super insecto, ¿ya? Porque es la presión de selección de nuestras prácticas lo que llevó a que su genética se seleccione de tal forma, ¿cierto? Nosotros al final seleccionamos esos super bichos, ¿cierto? Eh, y bueno, este análisis, que es del 2019, indica cómo ha disminuido, ¿cierto?, las poblaciones de insectos a nivel mundial, ¿ya? Pero no solo se queda en explicar que efectivamente ha disminuido mucho la población de insectos, sino que explica cuáles son los principales factores relacionados a la disminución importantísima de insectos a nivel mundial. Y pueden fijarse ustedes como un 24%, ¿cierto? Un 23,9%, el pedazo más grande de la torta, o de alguna forma casi una cuarta parte, tiene que ver con el uso de la agricultura intensiva, ¿cierto? Con la disminución de la biodiversidad intrapedial, con la simplificación ecológica, ¿ya? Y pueden ver que el otro pedazo de torta grande, que es un 12,6%, tiene que ver con el uso de pesticidas, ¿ya? Con el uso de plaguicidas. Entonces estamos hablando de que casi, no casi, directamente un 36,5% de la disminución de insectos a nivel mundial están relacionadas a la agricultura, ¿ya? Están relacionadas a la mala agricultura. O sea, más de un tercio de los factores principales que han disminuido a los insectos es la agricultura. Entonces es terrible saber que la mala agricultura, ¿cierto? La agricultura de simplificación, la agricultura de monocultivos, la agricultura convencional, y además el uso indiscriminado de los plaguicidas nos van a dejar sin insectos. El problema es que se van los insectos y les aseguro que nosotros no tenemos pero nada que hacer en el planeta si no hay insectos, ¿ya? Muchas veces se atribuye a que si se mueren las abejas, ¿cierto? Nosotros nos morimos al tiro. Bueno, las abejas melíferas se pueden ir a donde quieran, ¿cierto? Cuando se habla de las abejas, en realidad se habla de los polinizadores a nivel general. Y recuerden que no solo son abejas, ¿cierto? Son sírfidos, son coleópteros, son polillas, son también los murciélagos, ¿cierto? Pájaros, ¿ya? Insectos muy, o sea, organismos muy importantes para la dispersión de semillas, para eh, el control también del resto de organismos. Entonces, es un tema, ¿ya? Es un tema cuando hablamos de aplicación de plaguicidas, cuando hablamos de sistemas simplificados, ¿ya? Hoy en día eh, nos estamos llevando las consecuencias, ¿cierto? De haber trabajado mucho tiempo con sistemas simplificados, y todos los papers que pueden darse cuenta están saliendo hoy en día van al otro lado, ¿cierto? El llamado es a diversificar, el llamado es a incluir estructuras de biodiversidad intrapredial.
El llamado es a eliminar, romper los monocultivos. Entonces hay que pasar, ¿cierto? Esta idea de que la agricultura es producción de alimentos o generación de dinero y nada más, una actividad económica más, a darnos cuenta que en realidad tiene que ver con un estilo de vida, ¿cierto? Sabemos que en el campo, ¿cierto? Para el agricultor, la agricultura es más que el trabajo, más que la pega, ¿cierto? Es la vida en general, es donde van a crecer sus hijos, es donde van a tener sus historias que contar, ¿cierto? Donde van a adquirir costumbres, desde donde van a obtener alimentos, desde donde van a obtener medicinas, desde donde van a obtener eh, flores y cosas lindas para arreglar su jardín, ¿cierto? En general, la ecología se basa, ¿cierto?, en el estudio de los organismos y su entorno, ¿cierto? Sea este entorno biótico o abiótico. Entonces, la agroecología es lo mismo, pero considerando al ser humano, ¿cierto? Entonces, son seres humanos que están siendo afectados por su entorno, ¿cierto? Sea biótico o abiótico. Entonces, este entorno biótico va a afectar a su existencia, su entorno abiótico también, ¿cierto? Porque los seres vivos están estrechamente vinculados y relacionados al hábitat donde coexisten, ¿cierto? Entonces, que hayamos transformado el campo, ¿cierto?, en estos sistemas de monocultivos gigantes, ¿cierto? Monocultivos de cientos y miles de hectáreas, y de repente una casa de campo que no tiene ni un jardín, ¿cierto? Eh, Ahora en el campo las casas tienen patios chicos y la gente no cultiva, ¿cierto? Me acuerdo los patios de las casas de campo antiguas eran jardines y huertas gigantes, ¿cierto? Las abuelitas tenían ahí sus florcitas y como decía la canción, en los jardines humanos que adornan toda la tierra de Violeta Parra, ¿cierto? Donde estaba la hojita del sentimiento, la florcita de la pasión, ¿cierto? La agüita para el dolor del corazón y todas esas cosas que muy poéticamente las explicaba Violeta Parra, es lo que de alguna forma modelaba, ¿cierto? El habitar, el vivir de la gente del campo en ese entonces, ¿ya? Hoy en día ir a darse una vuelta para el campo, ir a darse una vuelta a lugares poco diversificados, es donde hay gente contaminada por plaguicidas, donde hay gente contaminada por disruptores hormonales, ¿cierto? Está apareciendo mucho el problema de la eh, infertilidad en el campo, ¿cierto? Y en el campo pues, durante mucho tiempo ha sido muy machista la concepción, ¿cierto? Entonces cuando se empezó a detectar que muchas familias del campo no podían procrear, se le estaba echando la culpa a la mujer, ¿cierto? Pero cuando empezaron a hacer análisis, a hacer estudios de campo, se dieron cuenta que en realidad no eran las mujeres las estériles, ¿cierto? Sino que el problema de esterilidad en el campo se está dando principalmente en varones, y justamente en varones que trabajan en sistemas agrícolas donde hay alto uso de disruptores hormonales o plaguicidas en específico. Ya es un problema que se está dando, ya más allá del tema del cáncer al estómago, que nos afecta a todos, ¿cierto? Porque los venenos llegan a la comida igual, ¿cierto? Lo hayamos aplicado o no el veneno, vamos a ir al supermercado a comprar una eh, lechuga, y esta lechuga va a tener un cóctel indeterminado de plaguicidas, ¿cierto? Que nos va a afectar también. También tenemos el problema de que la sexta y séptima región son las regiones en Chile donde más malformaciones congénitas o problemas de nacimientos hay. Y también eso está relacionado, ¿cierto?, al entorno venenoso, ¿cierto?, de las aplicaciones indiscriminadas de plaguicida, ¿ya? Les hago una aclaración, ¿cierto? Yo no es que esté en contra, ¿cierto?, de las herramientas químicas, ¿cierto? Estoy en contra de su mal uso,
¿cierto? O sea, si ustedes creen que de alguna forma yo hablo mal del uso del martillo, ¿cierto? Y vino un constructor, tomó un martillo y rompió todas las planchas, ¿cierto? Que traía. Bueno, la culpa no es del martillo, ¿cierto? La culpa es de quien lo usó mal. Aquí es lo mismo, ¿ya? ¿Y por qué digo martillo? Porque justamente son herramientas poderosas, ¿cierto? Herramientas muy poderosas que pueden causar mucho daño, ¿cierto? Pero que va a depender justamente de cómo se use, ¿ya? Entonces, para que les quede claro, si el profe aquí es antiplaguicida y el profe nos quiere transformar en agricultores orgánicos. No, mentira. ¿Ya? A mí la agricultura orgánica no me gusta, ¿ya? Por esto que les expliqué recién. Es agricultura convencional con sustitución de insumos y peor aún, con certificación de mercado, ¿cierto? Entonces tienen que pagar para certificarse, ¿ya? Eh, no, el llamado no es ese, ¿cierto? El llamado es a diversificar los agroecosistemas porque eso es bueno para todo, ¿ya? Para el control de plagas, porque va a ser más eficiente el uso de estas herramientas, ¿cierto? Entonces, la herramienta está, la herramienta puede ser utilizada, pero debe ser utilizada adecuadamente, ¿ya? Porque si se utiliza de forma errónea, van a destruir más que construir, ¿cierto? Volviendo a la analogía con el martillo, ¿ya? Entonces ahí ya les dejo claro que no es que yo sea antiplaguicidas, ¿ya? Sino que en realidad yo soy pro servicios ecosistémicos, ese es el tema. Y si nosotros tenemos hartos servicios ecosistémicos, bueno, vamos a necesitar muchos menos plaguicidas y muchos menos fertilizantes. Y eso va a disminuir los costos, ¿ya? Y eso va a hacer que nuestra producción sea mucho más eficiente, ¿cierto? Mucho más eh, efectiva, ¿ya? Y también rentable, porque tiene que ser rentable, ¿cierto? La agricultura tiene que generar productividad, si no, no es agricultura y es jardinería, ¿cierto? Como bien decía Eduardo Galeano, ¿cierto? Que la ecología, ¿cierto? Sin transformación social es pura jardinería. ¿Ya? Y yo le encuentro toda la razón a lo que decía Eduardo Galeano, ¿cierto? Porque es la sociedad la que vive en un entorno saludable o no. Y eso es lo que tenemos que salvaguardar, ya ir más allá de nuestra perspectiva productivista, ¿cierto? Salir un poco de esta eh, individualismo, ¿cierto? De esta competencia en la cual nos tiene el sistema, de ser tan egoístas, ¿cierto? Y preocuparnos solo por nuestro bolsillo y da lo mismo lo que le ocurra al vecino, ¿cierto? Da lo mismo lo que le ocurra a la gente que ahí vive, ¿cierto? Tenemos que cambiar esa concepción y darnos cuenta que lo que nosotros hagamos en el campo o la actividad agrícola puede beneficiar o puede perjudicar a nuestros vecinos y a nuestro entorno. Entonces hay que hacer alguna agricultura que beneficie, ¿cierto? Porque, como les digo, el hábitat ya lo transformamos, ya no vamos a volver al jardín del Edén, ya lo rompimos ya no vamos a tener esos bosques pristinos que hubieron en algún momento, ¿cierto? Ya no, pero sí podemos transformar los sistemas productivos, ¿cierto? Los agroecosistemas son eh, la mayor cantidad de territorio que se puede utilizar en alguna actividad humana lo hace la agricultura. Y ese territorio era territorio de bosques, era territorio de biodiversidad natural. Ahora es monocultivo, pero si lo transformamos en sistemas diversificados, pues podemos volver, ¿cierto?, a recuperar un poco más de la funcionalidad de esos agroecosistemas sin dejar de ser productivos, ¿ya? Porque tenemos que seguir alimentando a la población, tenemos que seguir alimentando a una población creciente que cada vez requiere más energía, que cada vez bota más comida, ¿cierto? Un tercio de toda la producción agrícola termina en la basura, ¿cierto? Termina podrido. Entonces el problema no tiene que ver con producir más, ¿cierto? Con producir más eficiente, con generar una buena distribución, ¿cierto? Los problemas tienen que ver con eso, ¿cierto? Con generar productos sanos, ¿ya? Entonces, vamos a cambiar esta concepción clásica, ¿cierto?
de proveedor de alimentos y fibras el campo, ¿cierto? ¿No? Ahora hay que pasar a una pasión evolutiva, una visión donde la provisión de los distintos servicios se dé dentro del agroecosistema. Por eso se habla de agroecosistema, ¿cierto? Entonces, además de producir alimentos, además de producir materiales de construcción, vestimentas, medicinas y todo lo que en general se puede obtener de la producción agrícola, además podemos asegurar una buena retención de agua, ¿cierto? Para protegernos contra las inundaciones, control de causas de efecto del calentamiento global, conservación de agua pura y purificación natural del agua, mantenimiento del paisaje y hábitat para la vida silvestre, turismo, recreación, preservación de patrimonio histórico natural, cultural, provisión de alimentos, fibras y materias primas, generación de trabajo y asentamiento demográfico equilibrado. Eso también es importante, ¿cierto? Es importante cuando la gente vive en el campo empoderada de su suelo y puede tener soberanía generando sus propios alimentos. Y otra cosa es cuando la gente del campo, ¿cierto? Que antes generaba agricultura de subsistencia, ahora se haya transformado todo en un monocultivo gigante y esas personas hayan tenido que irse a la ciudad, ¿cierto? Ustedes saben que hay una concepción bien interesante del campo a la ciudad, donde la gente ya no quiere trabajar en el campo, no quiere trabajar en el campo porque durante muchos años los negriaron en el campo, ¿cierto? Los terratenientes, hasta el día de hoy, ¿cierto? Tienen sueldos muy bajos en el campo, ¿cierto? Eh, Gente que en las peores condiciones a veces están tomando la colación, de repente en las peores condiciones están siendo transportados. Entonces, nada, en el campo se tiene la concepción de que el peor defundo es lo más bajo que hay, ¿cierto? Entonces, la gente quiere irse a la ciudad. Y la gente incluso cree que ir a limpiar baños a un mall es mucho más digno que trabajar en el campo, imagínense. ¿Ya? Y eso tiene que ver con una serie de aspectos políticos, económicos, sociales y culturales que nos llevó a eso, ¿cierto? Esto del patrón de fondo, del monocultivo que tiene los peones mal pagados, ¿cierto? Y que están asqueados de esa forma de trabajo, de esa forma de vida, de esa forma de existencia, ¿cierto? Y no esta vida de campo antigua que nosotros conocíamos de nuestros abuelos, que donde la mitad del año se vivía bajo el parrón, ¿cierto? Y estábamos haciendo humita y vivíamos, no sé, yo soy desértico, ya yo soy calameño, yo nací en el desierto, eh, yo crecí con piedras, ¿cierto? Entonces a mí las plantas me fascinaban porque no tenía muchas, ¿cierto? A mí siempre me gustó el campo porque vivía en el desierto, yo me enamoré del campo porque justamente era lo que yo no tenía, ¿cierto? De alguna forma valoraba cosas que por el resto de otras personas, ¿cierto? Para mí un pasto nunca fue una maleza, ¿cierto? Imagínense nacer en el desierto eh, y querer matar un pasto, ¿de dónde? O sea, pobre pasto, con suerte ahí creció, ¿ya? Entonces eso tiene que ver, como les digo, el hábitat donde uno crece afecta efectivamente a la percepción y al comportamiento que podemos tener. Entonces, si nosotros transformamos el campo chileno en sistemas diversificados, en sistemas que generen bienestar humano por sobre otra cosa, vamos a estar haciendo las cosas bien, ¿cierto? O vamos a ser más sustentables al menos, ¿ya? Entonces, la agroecología o el enfoque agroecosistémico busca este equilibrio, ¿cierto? Porque hay personas que allí viven, hay personas que allí se desarrollan, eh, más allá de que sean un sueldo más, ¿no es cierto? Son personas que tienen deseos, que tienen ambiciones, que tienen sueños, eh, como todos, ¿cierto? Entonces, esas personas tienen derecho a un desarrollo también, a un desarrollo también sostenible, ¿ya? Entonces, la equidad es importantísimo aquí, ¿ya? Entonces, las personas tienen que sentirse bien trabajando en el campo para que dejen de irse del campo, ¿cierto? Y el problema es que cuando se van a la ciudad, no se van a vivir en las mejores condiciones, ¿cierto? En general,
Cuando uno sueña con vivir en la ciudad, se está imaginando, no sé, un penthouse en New York, ¿cierto? Donde abajo va a tener el supermercado, el restaurante y todo lo que necesita, ¿cierto? Que es la de belleza, ¿cierto? Salón de belleza, va a estar todo en el mismo edificio, ¿cierto? Uno se imagina eso cuando se va a ir a vivir a la ciudad, pero en realidad no se va a vivir a la ciudad del campo y no se va a vivir a un penthouse a New York, eso lo hace el 0,01% de la población, ¿cierto? El resto se va a ir a vivir a una población, ¿cierto? O a una villa miseria, en el caso de las tomas de terreno que ocurren en Argentina, en Paraguay, en Brasil, ¿cierto? Acá en Chile todavía no se ve mucho eso, pero sí se está viendo bastante justamente por la migración, ya que acá en Chile nos enseñaron siempre a rajatabla que la propiedad privada es sacrosanta y eso es así. Y acá en Chile a punta de balas nos enseñaron eso. Pero en el resto de otros países no es así. O sea, y de hecho nunca ha sido así. En realidad en Chile se llama prescripción adquisitiva, cuando por 5 años alguien no ha hecho uso de su propiedad y la pierde. Son leyes capitalistas, ¿cierto? Porque tiene que ver con que la propiedad es para generar riqueza. Entonces, si usted tiene algo y no le saca provecho, entonces no tiene por qué tenerlo, ¿ya? Y si alguien viene y le saca provecho, va y se lo asegura. Eso significa prescripción adquisitiva, que antes se llamaba usucapión. Entonces, en Chile existe el derecho a la toma, ¿ya? Y existe desde el derecho romano, es tan antiguo como el derecho mismo, esto de decir que la tierra es del que la aprovecha, ¿cierto? La tierra, esto que nosotros nos caricaturizaron desde Pancho Villa, ¿cierto? Y Emiliano Zapata, ¿cierto? De que la tierra es del que la aprovecha. Eso es mucho más antiguo que Emiliano Zapata, ¿cierto? Eso viene del derecho mismo, está en el derecho romano y se llama usucapión, ¿cierto? Entonces hay que empoderar de nuevo a la gente del campo de su territorio. A mí me parece súper bien lo que está ocurriendo en el sur de Chile, ¿cierto? Que se estén empoderando nuevamente de el territorio, ¿cierto? Y bueno, podemos hablar un montón de cosas al respecto, ¿cierto? La idea es que tampoco nos salgamos por las ramas respecto al tema, ¿cierto? Pero es importante considerar, ¿cierto?, la equidad social cuando hacemos un desarrollo agrícola, ¿cierto? O un desarrollo agroecosistémico, ¿ya? Las personas tienen que sentirse bien en el campo, ¿ya? Tienen que trabajar y desarrollarse. Además, ese ambiente tiene que mantenerse sano y diverso, y de esa forma vamos a tener también beneficio económico, vamos a poder estar obteniendo producción, ¿cierto? De un medio ambiente saludable. Juan Gastó es un ecólogo chileno viejito, murió hace poco, ¿ah? Tiene unos videos muy lindos por internet. Él alcanzó a sacar bastantes estudios respecto de la ecología del paisaje, ¿ya? Y él definió esto como en la naturaleza los organismos se ordenan, ¿cierto? Cuando se mezclan en una especie, o sea, en un territorio, las distintas especies, que a nivel natural siempre es así, él le llama diversidad alfa, ¿cierto? Donde podemos ver las distintas estratas, arbustiva, herbácea y arbórea, en alta diversidad, ¿ya? Pero en la naturaleza, en general, ocurren asociaciones vegetales o manchones vegetacionales, ¿cierto? La biodiversidad se eh, distribuye de esta forma, ¿cierto? En gradientes que se llaman, ¿cierto? Gradientes de distintas especies que van a responder a la diversidad del suelo, al tipo de suelo, distinto cambio que ocurra va a generar distintas especies que ahí van a crecer, ¿cierto? Entonces, esa es lo que se llama la diversidad beta. Ya están todas las especies juntas, pero están agregadas, como se llaman, ¿cierto? Ordenadas. Y por otro lado, tenemos la diversidad gamma, que tiene que ver con esta posibilidad de
eh, ¿cómo es la palabra? De mostrarse, ¿cierto? El territorio frente al sol, eh, de la cara que está, por ejemplo, sometida a la parte norte o a la parte sur, ¿cierto? Como le llaman la disposición umbría o la disposición solana, ¿cierto? Van a ser distintas las poblaciones, ¿cierto? O si estamos en la punta del cerro, van a ser distintas las condiciones si estamos en el valle, ¿cierto? O si estamos al lado del río o en el lecho del río. Si vamos a estar en una planicie, entonces eso también cambia la diversidad de forma natural, ¿ya? Y resulta que nosotros en el campo, es más en el campo chileno, ¿cierto? Porque vamos a tener esta posibilidad de tener cerros y valles, ¿cierto? Entonces, las posibilidades de desarrollar un agroecosistema considerando las diversidades alfa, beta y gamma son infinitas y son potenciales. O sea, ustedes pueden hacer lo que quieran mezclando su biodiversidad. Recuerden que es el agricultor el que decide qué organismo va a sobrevivir o no en cuál lugar, ¿cierto? Si es que esto lo va a dejar como un árbol para la sombra o como un árbol para que aniden pájaros y enemigos naturales, o como un árbol frutal para obtener producción, o un árbol para poder sacar leña en invierno, ¿cierto? Todo eso va a depender del agricultor. Entonces, sus posibilidades de generar un diseño agroecosistémico van a ser infinitas y potenciales. Por otro lado, Miguel Altieri, ¿cierto? Nos habla de que dentro de todo predio van a haber tres tipos de diversidades distintas, ¿cierto? Por un lado, la diversidad productiva, que es todo lo que nosotros queremos producir, ¿cierto? Lo que queremos vender, lo que queremos obtener, que hoy en día es la única diversidad que hay en los campos agrícolas. Entonces, solo la diversidad productiva, el resto no existe, ¿ya? Pero eso no es sustentable, ¿cierto? Entonces, para que sea sustentable hay que considerar también el resto de la biodiversidad, que vamos a tener biodiversidad destructiva, ¿cierto? De hecho, eso nos convoca en este diplomado. ¿Ya? ¿Cómo controlamos esa diversidad destructiva sin destruir todo el resto de la biodiversidad? ¿Cierto? Ese es el tema. Porque vamos a tener problemas de plagas y enfermedades y predación y todo eso siempre es parte de la naturaleza, ¿ya? Pero a veces conviene dejar dos manzanitas para que se las coman los bichos y el sistema se mantenga sano, ¿cierto? A envenenar todo el sistema para salvar dos manzanas, ¿cierto? Eso es lo más ilógico que hay, pero lamentablemente la aplicación indiscriminada por calendario es eso, ¿cierto? Salvar esas dos, tengan o no alguna plaga, ¿cierto? El gasto ya está considerado dentro del balance productivo, entonces va a dar lo mismo. Hay que aplicar sí o sí porque ya está considerado el costo, ¿cierto? Eso es lo peor para el agricultor, pero lo mejor para quien le vende a usted los insumos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque quien le vende a usted los insumos va a dejar listo el calendario de un año a otro y le va a dar lo mismo si va a aparecer o no el bicho, si las condiciones climáticas son las mismas, si las condiciones eh, bióticas van a ser iguales. Ya está considerado en, en el presupuesto, ya está comprado muchas veces, en muchos casos todo el producto y es mejor aplicarlo a perderlo, ¿cierto? Entonces, no hay que tener esa visión productiva industrial para trabajar con la naturaleza, ¿cierto? Hay que tener una visión biológica, ¿cierto? Y desde la percepción biológica poder hacer este tipo de análisis más allá de lo económico, ¿cierto? Si yo tengo el producto ahí. Y creo que si no lo aplico estoy perdiendo. No, todo lo contrario. O sea, mejor que esté ahí guardado y que lo utilice cuando lo necesite, en vez de ir a envenenar el ecosistema por envenenarlo, ¿cierto? Por cumplir con el presupuesto, ¿cierto? O peor aún, por cumplir con
la meta en ventas, ¿cierto? Del proveedor, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso porque hay que decir las cosas con su nombre, ¿cierto? Y lamentablemente muchos eh, trabajadores agrícolas, y no los estoy ni increpando, ni acusando, ni nada, ¿cierto? Esto va más allá de cualquier moralismo, ¿cierto? Sino simplemente hablar en términos económicos. Cuando a un vendedor, ¿cierto? Le dicen que tiene que cumplir con una meta y que si cumple con esa meta de ventas va a recibir una comisión, eso en realidad es coima, ¿cierto? Por eso a mí me gusta usar la palabra la coimisión, ¿cierto? Que reciben las personas que venden estos productos agrícolas, porque muchas veces ni siquiera es necesario aplicarlo. Por todo esto que hemos estado viendo, ¿cierto? El tema del umbral de daño económico, el tema del monitoreo, el tema de que las poblaciones son fluctuantes de un año a otro. Entonces, esos aspectos biológicos que no se consideran, ¿cierto? Y que solo se consideran aspectos económicos, terminan en que sea más importante cumplir con las metas de venta de los plaguicidas que de la necesidad o no de poder aplicarlos, ¿ya? Y lo peor de todo es cuando hay un mecanismo de coima detrás, ¿cierto? Porque la persona muchas veces no va a ser lo suficientemente honesta, ¿cierto? Para decirle al agricultor que en realidad no necesita aplicar eso. Pero por favor cómpremelo porque yo necesito alimentar a mis hijos, ¿cierto? Estamos como en ese caso, ¿ya? Entonces es lamentable. Yo, como les digo, no acuso al trabajador agrícola que incurre en la práctica, porque no es culpa de él, sino es culpa del sistema económico y sistema mercantil de los subsidios energéticos, ¿cierto? Voy a culpar a Syngenta, voy a culpar a BASF, voy a culpar a Bayer Crop Science, que es hoy en día la más grande venta de plaguicidas a nivel mundial después de que compró a Monsanto, ¿cierto? Entonces esto viene desde la concepción misma de la agricultura convencional, ¿cierto? Cuando se juntó Ford y Rockefeller, ¿cierto? Eh, estaban planeando la venta de estos insumos y ellos ahí mismo habrán planeado la comisión y todas esas cosas desde ese entonces, ¿cierto? Entonces hoy en día nada, uno sale agrónomo nuevo a buscar pega y lo más probable es que encuentre trabajo en ese tipo de, de venta de insumos, ¿cierto? Y como les digo, no es que esté mal. El problema son las consecuencias. Entonces, esa biodiversidad destructiva que tenemos que controlar, tenemos que saber controlar. Y por otro lado está la biodiversidad funcional, ¿ya? Que es la que yo les hago hincapié de la necesidad de incluirlos en los agrosistemas, ¿cierto? Esta biodiversidad funcional es la que permite el ciclado de nutrientes, el control de plagas, ¿cierto? La polinización, ¿cierto? Y distintos, la posibilidad de hábitat, de alimentación, de organismos benéficos. Entonces, para tener un sistema productivo sustentable en serio, tenemos que tener una proporción, un equilibrio proporcional entre estas tres formas de producción, estas tres formas de biodiversidad, ¿cierto? No podemos olvidar que tiene que ser productiva, pero la biodiversidad destructiva hay que controlarla y la biodiversidad funcional hay que mantenerla, ¿cierto? Entonces tenemos que considerar esos tres aspectos. ¿Ya? Entonces nuestra biodiversidad productiva van a ser los cultivos, como decía, los árboles, los animales, todo lo que buscamos que pueda ser útil. ¿Ya? Vamos a tener plantas espontáneas, como les digo, a mí no me gusta decir maleza, insectos plaga, patógenos que van a reducir la productividad, pero como dice ahí, cuando alcanzan umbrales de poblacionales altos. Si no, no. La biodiversidad funcional entonces son todos los organismos que van a contribuir a la productividad, ¿ya? Control biológico, polinización y todo eso. Y por otro lado, Altieri también habla que para hablar de ecología del paisaje, nosotros necesitamos integrar el agroecosistema basado en estos tres aspectos, ¿cierto? Primero, la biodiversidad planeada, ¿cierto? Que son los cultivos que nosotros buscamos, ¿cierto?
Por otro lado, la biodiversidad asociada, que es la que hace poco salió en un paper que indicaban que tiene que ser al menos un 20% del área del cultivo, ¿cierto? Dejar al menos una quinta parte de su área solo para estas estructuras de amortiguación biológica, que es nuestra diversidad asociada. Corredores biológicos, cercos vivos, cultivos de cobertura, distintos tipos de reservorios. ¿Mm? Y por otro lado, este agroecosistema y su interconectividad va a ser parte de un paisaje más grande, entonces va a haber una biodiversidad circundante. O sea, no es lo mismo estar rodeado de cultivos, de monocultivos, o estar rodeado de bosque nativo, ¿cierto? O estar rodeado de mar, ¿cierto? En el caso de una isla. Entonces, todo eso me va a afectar, ¿ya? Entonces, la concepción de nuestro paisaje agroecosistémico tiene que ser la integración de estas tres formas de biodiversidad. Planeada, rodeada de asociada y rodeada de la circundante. Entonces ahí hablamos de agroforestería o ecología del paisaje o esas slides que les mostré anteriormente donde hablábamos de que ojalá llegar a un sistema productivo que sea selvático casi, ¿cierto? O sea, lo más maduro posible un ecosistema, ¿ya? Y va a tener que ver con esa orden entre la diversidad planeada, la asociada y la circundante, ¿ya? Existen todas estas posibilidades, ¿cierto?, de relaciones de los organismos, eh, de relaciones de la biodiversidad intrapredial. Eh, Van a haber relaciones neutras, positivas o simbióticas, relaciones mixtas o relaciones negativas o antagónicas, ¿cierto? La naturaleza es así, la ecología es así, lo tenemos que tener en claro y lo tenemos que usar a nuestro favor, ¿ya? De eso se trata, ¿cierto? O sea, el ingeniero agrónomo, el nuevo ingeniero agrónomo, más allá de tener muchos números en su cabeza y propiedades físico-químicas, este nuevo ingeniero agrónomo tiene que tener estas posibilidades biológicas consideradas, ¿cierto? Y poder establecer relaciones que le sean útiles, ¿cierto? Que le sean benéficas, ¿cierto? Eso, para eso está el tema de, de la asociación de cultivos, ¿cierto? No sé si ustedes conocen ese aspecto. Hay asociaciones que van a ser positivas, pero no todas, ¿cierto? Hay asociaciones que también pueden ser negativas. Eh, Estoy buscando aquí una fichita bien interesante respecto al tema. Aquí está. Eh, entonces, fíjense en esta tabla de asociación de cultivos. No podemos mezclar cebollín con arveja, por ejemplo, ¿ya? O no podemos mezclar coliflor con repollo, ¿cierto? Vaya a saber por qué. Ahí habría que estudiar eso más en detalle, pero acá hay una tabla donde se dan las distintas posibilidades de asociación de cultivos y es importante conocerla porque justamente no podemos llegar y mezclar todo, ¿cierto? Hay cosas que vamos a tener que experimentar, ¿cierto? Si es que se dan o no. Y otras cosas que ya se han dado antes o alguien ya las probó y es necesario llevarlas a cabo, ¿cierto? Me acuerdo una vez hice un cultivo de albahaca con tomate y se controlaban bastante bien las plagas del tomate al menos, ¿cierto? Y había doble producción. Eh, lo que sí me acuerdo que apareció una plaga de cabello de ángel, que es una planta parásita, sobre las albahacas. Y wow, qué organismo increíble. En 2 días, en 3 días, crecía 5 metros de hilera. Imagínense la plaga esa en plena temporada. Era complejo controlarla porque además lo que hice fue control manual. Entonces ahí estaba tirando todo el cabello de ángel a deshidratación, ¿cierto? En la entrehilera, protegiendo la sobrehilera para que dejara de avanzar.
Pero recuerdo que ese fue el único problema de plaga que tuve, ¿cierto? Los tomatitos estaban súper buenos, sanitos y todo. Y esa vez fue así, albahaca con tomate. Y hay distintos tipos de cultivos que se pueden mezclar. Entonces vamos a tener distintos tipos de plantas también en el ecosistema. Esto plantas insectarias que proveen polen, néctar, insectos neutrales para los insectos benéficos. Plantas repelentes, ¿cierto? Plantas aromáticas que confunden, repelen plagas, plantas perennes, flores benéficas. Entonces, esta es la biodiversidad funcional que yo les decía, ¿cierto? Estos son los corredores biológicos, hay que meterle flores. Ojalá especies, distintas especies que cubran floración todo el año, ¿cierto? Entonces, especies que florecen en invierno mezcladas con especies que florecen en verano y así, cosas de que siempre hayan flores. Si siempre hay flores, van a tener siempre eh, asociados organismos polinizadores y enemigos naturales ahí, ¿cierto? Hay muchos controladores de plagas que uno cree que son eh, predadores, pero incluso hasta esos predadores necesitan consumir polen y néctar, ¿cierto? Ellos no son carnívoros obligados, ya, qué sé yo, las microhimenópteras parasitoides, por ejemplo, que son carnívoras toda la vida, cuando quieren reproducirse, requieren de unos aminoácidos especiales que se encuentran solo en el polen y en el néctar. Entonces, en temporada de reproducción, estos organismos que son carnívoros van y toman néctar y polen, ¿cierto? Porque ahí toman estos aminoácidos que requieren para su fecundidad y fertilidad. Entonces es un error creer que los organismos que son predadores no requieren consumir plantas, ¿cierto? No es así. Van y lo hacen, ¿cierto? O organismos que sabemos que de adulto, como los sírfidos, lo único que hacen es consumir polen y néctar. Bueno, cuando son larvas, son predadores, ¿ya? Y no hay mejor controlador de pulgones, por ejemplo, que las larvas de los sírfidos. Entonces hay que tener ese tipo de organismos ahí y que se queden, invitarlos a que se queden, ¿cierto? Entonces ahí es que se usan este tipo eh, de sistemas que hay que considerar dentro del predio, ¿cierto? Mantener cultivos de cobertura, mantener corredores biológicos, mantener cercos vivos, generar esta agricultura inserta en el paisaje, ¿cierto? Que sea parte del paisaje, donde se note esta integración entre la biodiversidad productiva, la funcional y la circundante, ¿cierto? Este, este agroecosistema lo diseñó Miguel Altieri justamente allá en California, buscando explicar esto de los tres niveles de biodiversidad. Acá tenemos un campo biodinámico en Argentina, esto está en General Rodríguez, donde unos alemanes que eran biodinámicos se vinieron a hacer agricultura un montón de años atrás. Pueden ver ustedes el tamaño de los árboles, ¿ya? Entonces, esto que ustedes ven está entre medio de la soja. Allá en Argentina, campos de soja de miles de hectáreas, donde ustedes pierden la vista en el horizonte mirando soya a su alrededor. ¿Ya? Ustedes pueden, no van a ver un cerro siquiera, no van a ver un árbol, nada, realmente es así. Ustedes pierden la vista en el horizonte viendo soya. Y entre medio de eso ¡pum! Aparece esto que parece entre bosque, ¿cierto? Entre una dehesa. Y pueden ver ustedes la cantidad de cosas distintas que están cultivando, ¿cierto? En lo que sería pura soya en otro caso. ¿Mm? Era maravilloso. Yo cuando llegué ahí, esta foto la saqué yo. Eh, nada, me quería tirar al suelo, prácticamente. Lo único que hice fue observar, me llevé muestras de suelo. Me acuerdo que estaba vuelto loco mirando bichitos de suelo, pues yo estaba estudiando en mi tesis doctoral cómo la soja afecta a la biodiversidad de organismos del suelo y cómo estos afectan a su vez a la fertilidad y distintos aspectos de del ciclaje de nutrientes. Entonces, cuando llegué aquí y me encontré con un pedacito
dentro de todo ese mar de soya que tenía mayor biodiversidad, lo primero que hice fue observar los organismos del suelo que habían ahí, ¿cierto? Y era impresionante la biodiversidad que allí había. Hermoso. Entonces, es un llamado, ¿cierto?, hacia los cercos vivos, potenciarlos, ¿cierto? Sirven en muchos aspectos, ¿cierto? Eh, los corredores biológicos son hábitat, comida, refugio y nidificación para organismos, son conductos, transporte de energía, agua, nutrientes y medio organismos, filtros o barreras cortavientos, partículas del viento, aguas subterráneas, ¿cierto? Eh, Todo eso ocurre en un corredor biológico. Se va a mover semillas, se va a mover biodiversidad, se van a mover genes, va a haber flujo génico. Estos corredores biológicos van a poder integrar o conectar, ¿cierto?, su biodiversidad productiva con la biodiversidad circundante, ¿cierto? La biodiversidad circundante de un bosque nativo, por ejemplo, van a haber enemigos naturales que van a poder llegar a su campo a través de los corredores biológicos. De hecho, por eso se llaman corredores biológicos, ¿cierto? Además van a retener objetos, van a retener cosas como filtros, ¿cierto? Van a liberar también cosas, organismos que se esperan, ¿ya? Esta es la viña Cono Sur. Esta foto es antigua, tendrá como 15 años, ¿ya? Esto es de cuando yo era estudiante de agronomía, imagínense. Eh, Mi profesor, que era Carlos Pino, en ese entonces, de agroecología, nos llevó a conocer este o sea, corredor biológico que estaban implementando allí, que tenía como 27 especies distintas de puras plantas aromáticas, ¿ya? Y en ese entonces yo me acuerdo tomaba mucho mate, entonces llegué y claro, busqué unas hojitas para echárselas al mate. Y me parecía súper interesante tener en el campo plantas medicinales, ¿cierto? Estamos acostumbrados siempre a que tengamos el cultivo, lo que no es pasto, y a veces hasta el pasto molesta y le tiramos mata maleza y listo, ya no hay nada. ¿Ya? Entonces, hace 15 años atrás, ¿cierto? Poder encontrar en un campo que hayan dejado un corredor completo solo con plantas medicinales fue para mí maravilloso. Por eso saqué las fotos, ¿cierto? Y eso estaba en formación en ese entonces, ¿ya? Yo no sé cómo estará ahora, no sé si seguirán con esto de la agricultura orgánica, con esto de la diversificación, pero en ese entonces ya al menos estaban partiendo con el tema de la transformación, ¿cierto? Predial a través del rediseño. ¿Mm? Acá tenemos estos corredores biológicos que ocurren naturalmente, ¿cierto? Donde existe conectividad entre el campo y la... Muchas veces nos han dicho que estas cosas son atrayentes de plaga, y bueno, puede ser, ¿cierto? Pero no solo plaga, es el tema. Cuando nosotros llamamos a la biodiversidad en general, recuerden el- ese slide que partimos la clase que les voy a dejar. eh, la diversidad es más positivo el efecto que negativo, ¿ya? O sea, puede ser que llegue una plaga, efectivamente puede ser que llegue una plaga, pero también van a llegar un montón de organismos que son benéficos. ¿M? Ahí tienen otro sistema de alrededor de las viñas, ¿cierto? Acá tenemos un corredor con un cerco vivo maravilloso también. Se puede observar que también se deja cultivos de cobertura en algunas de las entrileras. Hay distintas formas, ya ustedes van a poder ser más o menos intensivos ecológicamente, ¿cierto? Tiene que ver con la intensificación ecológica en contra de la simplificación, ¿cierto? Entonces ese es el cambio de paradigma, pasar de esta agricultura de simplificación ecológica, de simplificación de procesos, a esta agricultura de amplificación ecológica o lo que le llama intensificación ecológica. Entonces dejen, ¿no? Atrévense a dejar un pedacito de su campo en pos de la biodiversidad, ¿cierto? Es bueno para ustedes, es bueno porque no es porque sean hippies y les guste tener muchas flores en el jardín, no, es bueno porque van a reducir costos de producción, ¿ya? Es bueno porque van a lograr, ¿cierto? Una producción o un sistema productivo mucho más sostenible, ¿cierto? No van a tener todos estos problemas, cambios abruptos que ocurren con la simplificación,
que se dan con cualquier cambio en el entorno que pueda generar algún perjuicio, ¿cierto? Un sistema sustentable va a ser resiliente, ¿cierto? A cualquier perjuicio que tenga el sistema, ¿ya? Entonces ese es el fin, ¿ya? El fin no es otro, ¿ya? No es que nos gusten las flores y las mariposas y todo eso para que se vea bonito, no, no. Esto tiene que ver con cuantificación energética, con eh, eficiencia energética intrapredial y con la balanza esta entre servicio ecosistémico y subsidio energético, recuerden. Cuando yo no tengo servicios, voy a tener que subsidiar. ¿Y qué son los subsidios? Los insumos, ¿cierto? Entonces, si yo tengo servicios ecosistémicos, voy a requerir menos insumos. Y ahí vamos a tener la rentabilidad. Aquí dejaron, ¿cierto?, el corredor biológico después de cosecha para poder seguir, ¿cierto?, manejando este campo de hortalizas de forma diversificada, ¿cierto? Y tenemos distintos cultivos de cobertura. Estos son muy utilizados para mejorar la fertilidad, ¿cierto? Saben que incluyendo leguminosas vamos a incluir distintos organismos benéficos, ¿cierto? Puede ser una mezcla de leguminosa con gramínea para mejorar las condiciones de la relación carbono-nitrógeno el, en el material vegetal que va a quedar para descomposición, ¿cierto? El material que después vamos nosotros a alimentar a la biodiversidad del suelo, ¿cierto? El residuo que me quede de ese cerco vivo va a tener una, o sea, de ese cultivo de cobertura va a tener una concentración carbono-nitrógeno adecuada, ¿cierto? Para la actividad de los microorganismos y para mejorar la fertilidad también, ¿cierto? Muchas veces se hace en el campo para que pueda entrar el tractor, ¿cierto? En el campo, caso de los manzanos, ustedes saben que es bueno dejar y eso también es un servicio ecosistémico, ¿cierto? Porque en el campo de manzanos dejan el pasto para que pueda entrar el tractor, porque en pleno invierno en el barriales el tractor no se puede mover, ¿cierto? Y por eso dejan el pasto. Fíjense que el servicio ecosistémico es justamente el de estructuración del suelo. ¿M? El suelo se mantiene estructurado gracias a esa cobertura vegetal. Entonces ahí tenemos un servicio ecosistémico clásico que no nos damos ni cuenta que estamos utilizando, ¿cierto? Cuando se deja el campo. Acá tenemos un cultivo de cobertura que es rico en lupino, entonces tiene mucha leguminosa, mucha nitrógeno. Acá hay otro tipo también. Ahí hay otro cultivo de cobertura, ¿cierto? No pierdan, o sea, no tengan miedo con encontrar que las plantas productivas muchas veces están rodeadas de maleza. En general son más eh, benéficas que perjudiciales, ¿cierto? Siempre van a decir, no, que eso le atrae plaga, eso va a competir con el agua, va a competir con los nutrientes, y no, en realidad los organismos bajo el suelo están en simbiosis y va a mejorar la fertilidad, ¿cierto? No es que vaya a empeorar, va a mejorar también la capacidad de infiltración y de mantención del agua en el suelo. Si nosotros incrementamos el carbono en el suelo, incluyendo mayores raíces, ¿cierto? Mayor materia orgánica. Entonces ese es el cambio de paradigma al cual hay que hacer un llamado, ¿cierto? Y de esta forma vamos a reducir el uso de los plaguicidas, que es en realidad el objetivo, ¿cierto? Del uso sustentable de los plaguicidas, ¿cierto? Si nosotros podemos reducirlo a través de el manejo de la biodiversidad intrapredial, entonces va a ser un éxito, ¿cierto? Y como les digo, a largo plazo, eso se ve reflejado en los costos de producción y por ende en la rentabilidad. Ahí tenían distintos ejemplos de esto que yo les estaba diciendo, ¿cierto? Romper el monocultivo, eh, acordarse de que tenemos una matriz diversificada, ¿cierto? Que está interconectada, ¿cierto? Y que tiene que mantenerse interconectada, porque eso es sustentable, ¿tá? Eso mantiene la funcionalidad del ecosistema y va a asegurar su rentabilidad a largo plazo, ¿ya?
Entonces, el llamado a rediseño predial, considerando estos aspectos. Voy a cortar aquí para que no nos quede tan largo, ¿ya?